Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a su programa Portal Curiba, este programa donde compartimos temas de interés, pero que además tenemos invitados muy especiales, como en esta ocasión, ya les comentaré. Pero antes de comenzar con ello, primero que nada un agradecimiento a las personas que están backstage, que nos están apoyando con la cuestión técnica, la licenciada Pilar Martínez, también a Oscar Robles, que nos está apoyando en la parte técnica. Ellos nos van a apoyar en este momento para leer todos los comentarios que tengan, sus dudas, externar ahora sí que lo que quieran con respecto a este tema, y pueden hacerlo ahí en las redes sociales, ahí en Facebook, para que de cuando en cuando a lo largo de este programa puedan leerse sus comentarios y podamos discutir y aprender de todo lo que ustedes comparten también. Entonces, pues ya está el tema que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con ser maestro, pero una pedagogía de la aventura. ¿Por qué? ¿Por qué el programa que tiene este título? Porque finalmente es necesario ya incluso que se transforme la manera de enseñar. Hay siempre un modelo, ¿no?, tan establecido que a lo mejor nos llegó a tocar con maestros que solamente se imponían, que nos dejaban actividades que rozaban completamente el tedio, como anotar planas, estar anotando todo lo que el maestro comente, y que se queda en un terreno como del hacer, ¿no? Siempre hemos hablado como esto del ser, hacer y tener, y en el hacer, pues bastantes maestros, y yo creo que todos podemos tener ejemplos de maestros que simplemente van a cumplir, ¿no? Maestros que simplemente van a hacer su chamba y listo, pero realmente no hay un acercamiento más allá, realmente no hay un interés genuino desde la vocación, desde el amor, para poder enseñar, para poder transmitir, para poder mostrar como ejemplo de vida a los alumnos todas las posibilidades que ellos tienen, porque no nada más es te enseño cosas para que tú aprendas, es enseñar, es decir, habilidades para la vida. Eso es muy importante, para que entonces el alumno desarrolle no nada más conocimiento per se, ¿no?, sino sabiduría, que sabemos que es cuando el conocimiento se lleva a la práctica y hacen cambios significativos en su vida, cuando realmente lo llevan más allá que solo un sumo conocimiento. De todo eso vamos a hablar y mucho más, pero no me gustaría quitarle más el tiempo a mi invitada del día de hoy. Se llama Fabiola Latorre, fue alumna mía de hace tiempo, ya varios añitos, ya platicaremos de ello. Entonces, pues estoy muy contento de tenerla aquí conmigo, así que Fabiola, pues adelante, por favor, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Yo pues encantado porque pues ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sí. Desde que nos conocimos, vaya, que pues bueno, me gustaría antes yo dar toda el contexto previo de cómo nos conocimos y todo, pues dejarte a ti primero que le comentes a toda la audiencia quién es Fabiola Latorre, que comentes también un poquito de cómo fue que nos conocimos, el proceso que has llevado de lo que estudiaste, todo, hasta después decidir hacer teatro, en fin, todo. Coméntale a la gente que nos ve aquí en Curiba, pues quién es Fabiola Latorre para que te conozcan, ¿va? Gracias. Bueno, pues Fabiola Latorre es una mujer a quien le gusta y le interesa mucho el campo del conocimiento y no solamente adquirirlo, sino también transmitirlo, ya que definitivamente creo que es una forma de trascender en esta humanidad. Y bueno, estoy comprometida con esta actividad, ¿no? También, bueno, pues soy una persona que como tal, en esta búsqueda del conocimiento, he procurado estarme preparando a lo largo de mi vida, ¿no? Estudié una carrera de ingeniería, estudié ingeniería ambiental, recientemente acabo de terminar una maestría en administración y curiosamente en esa maestría habíamos puros ingenieros, digo, por aquello de que dicen de que los ingenieros pues nada más a lo que es la ingeniería nos dedicamos, no, llega un momento en que la misma vida te muestra pues que te tienes que dedicar a otras cosas, ¿no? Y en este caso fue la administración. Y que todo suma invariablemente. Claro, porque complementa lo que estudiaste, ¿no? Padrísimo. Y bueno, pues cómo llegué en este caso al teatro. Pues desde niña, desde que yo tenía más o menos 5 años, me encantaba esta onda de los disfraces y me encantaba esta onda de jugar, por ejemplo, y de hacer con mis propias cosas en mi cuarto, no sé, con mi colcha, con mis almohadas, mis casitas y según yo mi escenografía, ¿no? Padrísimo. Y desde ahí tenía pues el gusto por el teatro. Entonces, una de las hermanas de mi papá, mi tía Claudia Cecilia Latorre,
Cuando me conoció de niña le dice mamá, esa niña va a ser actriz. Y mi mamá pues atacada, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, claro. Para nada. Sí, no, se va a morir de hambre y todo esto. Entonces, bueno, pues es algo que olvidé, por así decirlo, lo puse como en el baúl del recuerdo y del olvido. Y bueno, pues dije, ok, el arte no es para mí porque me tengo que dedicar a algo que me dé de comer, ¿no? Claro, claro. A una carrera seria, caray, a algo en forma. Pero vaya, siempre estuvo latente esta cuestión de querer dedicarme al teatro, Sí, y ¿no? tu referencia, o sea, que es tu tía mencionas, ¿verdad, Claudia? Sí. O sea, nada más para ponerlos en contexto, cuando yo estuve en la carrera de teatro, uno de los libros que teníamos que obligadamente estudiar era el de análisis del drama, que escribió Claudia Cecilia Latorre, esta gran maestra que en el ámbito teatral, sí. Pues bueno, pues es un referente. Entonces, teniendo esa referencia, pues era, o sea, bueno, uno podría decir, pues ya tiene la referencia directa, pues es más fácil, ¿no? Para una persona que tiene referencias, el atreverse a dedicarse al teatro, claro. Cuando muchas veces otras personas que no tenemos como referencias claras de un familiar hace teatro, otro familiar se dedica al canto, a la música, cuando no hay esas referencias, se puede decir que es un poco más complicado porque la familia no lo acepta. Pero en tu caso, teniendo esa referencia, de todos modos, tu familia te dijo como que no, o cómo estuvo ese aspecto, nada más tu mamá como que no le parecía, o toda tu familia, o cómo fue ese aspecto antes de que continúes, pues vaya, describiéndote, ¿no? Ya, bueno, sobre todo mamá, no le encantaba al principio la idea, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues resulta que la vida del actor llega a ser muy azarosa, a veces tiene trabajo, a veces no, y bueno, este tabú que existe, ¿no? De que el medio teatral es un medio de vagos y es un medio de drogadictos y es un medio, lo cual no es cierto, señores, les puedo decir que es un medio de muchísima disciplina, o sea, claro. No, nada que ver lo que la gente cree que es con lo que en realidad es. Así es. Entonces, pues vaya, las veces que mi tía me cuidaba cuando yo era niña, algo que me encantaba es que me dejaba hacer, ¿no? Su casa, me acuerdo, siempre era una casa blanca, grande, y siempre estaba llena pues, de cosas, de utilería, ¿no? Entonces, que si tenía una silla, yo me ponía a jugar con la silla porque me llamaba la atención y ella me dejaba hacer, que si me encontraba yo algo de, no sé, por ejemplo, de vestuario, me lo prestaba, entonces yo andaba en su casa. Tú fluías. Sí, o sea, mi tía me dejaba hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí aprendí que entre otras cosas el teatro es dejar ser, ¿no? Claro. Y bueno, pues con el paso del tiempo dije, ok, mi mamá tiene razón, claro está, no como todas las mamás del mundo, ¿no? Mamá tiene razón, tengo que dedicarme a algo, pues que me dé de comer. Y no se equivocó, o sea, definitivamente le doy gracias a ella, pues el haberme inculcado que tienes que estudiar algo en la vida pues para poder llegar a cumplir tus sueños, ¿no? Que precisamente pues el teatro se convierte en mi sueño. ¿Y cómo fue que llegué al teatro? Pues resulta que yo iba en el camión, ¿verdad? Iba de regreso de mi trabajo a la casa y en un poste de la calle me encuentro con un póster precisamente de la Academia de Arte Shakespeare, que es ahí, bueno, donde yo estudié y de donde yo egresé, ¿no? Y vi el póster y te prometo que me bajé del camión. Yo dije, yo quiero los datos, yo quiero entrar ahí, porque además... ¿Te bajaste del camión entonces sí. Para anotar los datos? Okay. Me bajé del camión porque yo dije, esto es para mí, ¿no? Esto es lo que siempre he querido. Dije, bueno, pues lo voy a tomar como hobby. Ajá. Como hobby no creo que le haga daño a nadie. Es más, no creo que se indignen en mi casa, ¿no? Por tomar el hobby los viernes, hombre, además el desestrés después del trabajo, claro. Después de una semana ardua, ¿no? De estar en la chamba, pues... Un desestrés, a gusto, fluir un poquito, ¿no? Claro, ¿no? Y pues ahí me quedé. y fue, híjole, yo creo que fue uno de los descubrimientos para mí más importantes en la vida, porque no solamente me enseñó a fluir, sino me enseñó que es ahí el lugar donde pertenezco. Padrísimo. Este es el lugar donde pertenezco. Padrísimo. Fíjate qué interesante que uno, cuando es maestro, que a mí me tocó pues estar dando clases ahí en la Academia de Arte Shakespeare, sí. Que ahí la conocí, sí. Pues va dando la formación a sus alumnos como exactamente lo formaron, claro, poniendo también su sello personal, claro. Las formas y las maneras en que uno considera más óptimo el poder transmitir el conocimiento a los alumnos,
pero uno nunca se imagina que es el que uno como maestro aprende más incluso de los alumnos, Claro. ¿no? Por su disposición, por su entrega, su forma de pensar, te vas replanteando todo a todo momento y te vas dando cuenta que es un aprendizaje mutuo. Entonces, Sí. para mí, como maestro en ese momento, fue bastante inspirador, esa es la palabra, el ver el crecimiento de tus alumnos, porque te vas dando cuenta que tú formas parte esencial de ese crecimiento, pero más aún el cómo van desarrollando habilidades para la vida, este hábito de superación de que si no encuentro aquí la respuesta, yo la busco, voy creciendo, voy buscando oportunidades, y esa parte, pues como maestro te llena. Ahí tuvimos como director a Ignacio Zavala, ¿te Claro. acuerdas? Que yo siempre, cada vez que comento, hablo acerca de la cuestión de la educación o abordo el tema de los maestros, siempre doy como un agradecimiento muy especial a él, que él fue mi maestro en la preparatoria. O sea, gracias a él me adentré en el mundo del teatro y me gustaría empezar a abordar este tema, ¿no? de la pedagogía de la aventura, hablando un poquito de cómo es que uno identifica, como al principio estaba dando la introducción, maestros que verdaderamente les encanta su profesión, que se les ve un brío entero en su ser cuando están dando clases, que les apasiona, y maestros que definitivamente pues están ahí nada más para cumplir. Y que creo que a todos tenemos referentes de maestros que decimos, es que gracias a él me inspiró esta área, me adentré en este mundo, me encantó esto que estoy haciendo. Y también, pues, tenemos otros maestros que a lo mejor decimos, no, pues, con él pues, ya cerré toda posibilidad, ¿no? De adentrarme o de interesarme en esa área. Entonces, me gustaría preguntarte, Fabi, ¿cómo es que inicia también este amor? Porque estudiaste lo de la ingeniería ambiental, ¿cómo fue que te empezaste a introducir en el área de la docencia? ¿Qué te llamó la atención? Y más adelante abordamos nuevamente lo del teatro y lo vamos compaginando, pero ¿en dónde inicia este interés por la educación? Por estar frente a un grupo. Ok, bueno, yo tengo el ejemplo de mis padres. Mi papá fue maestro de primaria y mi mamá durante mucho tiempo fue docente, principalmente en universidad. Entonces, pues obviamente yo los veía a ellos, sobre todo mamá es como mi principal referente, y veía con qué entusiasmo y con qué ganas iba a dar las clases. Entonces, pues obviamente desde que uno es niño dice, yo quiero ser como, ¿no? Y en Ok. este caso pues fue, yo quiero ser como mamá cuando da clases. Y ahí empezó el gusanito. El contacto con la gente siempre me ha gustado y, por ejemplo, cuando estudiaba yo ingeniería, muchas veces estando en la banca, es decir, siendo estudiante, yo decía, ¿por qué se tiene que explicar este tema de esta forma si se puede explicar más fácil? Si yo fuera maestra, lo explicaría de esta manera, de tal forma que todos mis alumnos pudieran entender de lo que estoy hablando. Ok, ahí empezaste a formar ese criterio. Ajá. Digo, no se lo decía a mis maestros, ¿verdad? Sí, no, si no, fuera, 6, vámonos ya, reprobada. Sí, no, o sea, lo pensaba, lo analizaba, y bueno, en alguna ocasión me llegó a pasar eh, explicando algún tema entre mis compañeros de ingeniería que me decían, ¿no? O sea, me echaban la carrilla, a ver, ya llegó la maestra, nos va a explicar. Empezó como un juego también, ¿no? Entonces, pues sí, les explicaba hasta donde sabía, ¿no? Hasta donde podía resolver, porque pues bueno, sí también hubo problemas de ingeniería que pues ni la O por lo redondo, ¿no? Yo creo que a todos nos llegó a pasar. Y a partir de ahí fue surgiendo el gusto. Entonces, cuando yo egreso de la carrera, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ya egresé y ¿dónde voy a trabajar? ¿No? Entonces, todos mis compañeros ingenieros se iban a la industria o se iban a consultorías, ¿no? Y yo dije, ay, pues sí, está padre la industria, pero yo no me No te veo. llamaba tanto esa parte. Exacto, yo no me veo todo el día, revise y revise papeles, y tampoco me veo todo el día, por ejemplo, en una consultoría, ¿no? Leyendo normas tras norma, o sea, la norma tras norma tras norma para poder aprobar cierto documento, ¿no? Entonces, dije, definitivamente me veo también como docente, o sea, me encantaría impartir matemáticas.
¿Por qué matemáticas? Uno, porque me gusta, porque le entiendo, porque me encanta, obviamente. Padrísimo, cuando la mayoría es como, números, ¡ah, vámonos! Y yo decía, si yo puedo entender y explicar esta materia de una forma sencilla, de tal manera que el niño, por ejemplo, no le tenga miedo a los quebrados, Ajá. y por lo menos entienda que una fracción es la parte de un entero, con eso, Claro. ¿no? Y, y bueno, pues todas las cosas se acomodaron porque cuando yo egresé, en mi búsqueda de trabajo salió precisamente la oportunidad de trabajar en la docencia en matemáticas. Y dije, va, de aquí soy. Y empecé como docente de matemáticas en el Instituto de la Veracruz. Fíjense qué importante es encontrar esta parte, esta motivación, aquí hago este paréntesis, porque no nada más es, bueno, voy a dar clases ya por sí mismas, ¿no? Sino esta materia en particular, o sea, tú elegiste matemáticas Sí. y lo agradecidos que podemos estar bastantes personas que nos ha costado esa materia, porque te puedes encontrar maestros que parece que no hay un interés real en que entiendas, sino nada más en seguir sus formas y listo, pero agradecer realmente a aquellos maestros que dicen cómo, yo sabiendo que esta materia a nivel México es una materia que le cuesta trabajo, que muchos le rehuyen, las formas para que sea muchísimo más sencillo para los alumnos entenderlo. Entonces soy consciente de esta cuestión, que es una realidad aquí en México, entonces quiero formar parte de este cambio para entonces, con todas las formas y estructuras que yo he encontrado para hacerlo más sencillo, poder transmitirlo. Y eso yo creo que todos lo agradeceríamos enormemente. Y que yo he estado hablando en otros programas de la cuestión de la creatividad, ¿no? Que en estos hemisferios, ¿no? Del cerebro que tenemos, el lógico, matemático y el creativo, el imaginativo, que de repente por la materia, la naturaleza de la materia misma nos vamos nada más como a la cuestión lógica, pero la pregunta es, ¿se pudiera llegar a enseñar, por ejemplo, matemáticas, una cuestión que es tan lógica, a través de procesos creativos, de imaginación, lúdicos, de diversión? Sí, por supuesto. ¿Cómo ha sido ese proceso, por ejemplo, en esta materia que tú elegiste porque te encantan y te fascina? Bueno, me acuerdo de dos temas en particular, ¿no? Un tema era precisamente las fracciones. Okay. Entonces, ¿cómo se lo planteas? Bueno, primero tienes que ver cuál es la edad del grupo al que le vas a impartir esta clase. No es lo mismo impartirla, por ejemplo, a chicos de universidad, a impartirla a niñas de secundaria, sobre todo si son niñas que acaban de pasar de primaria a secundaria, ¿no? Que vienen un poquito asustadas. Entonces, pues les empiezas a platicar, ¿no? O sea, la típica fiestecita, ¿no? Entonces te vas enterando un poquito de lo que es su vida, ¿no? Bueno, vamos a hacer una fiesta. Entonces propones, vamos a hacer una fiesta y ¿qué vamos a traer? No falta la que dice pizza, pastel, refresco. Ok, vamos a traer un pastel. Ok, ¿para cuántas personas? No, pues que la fiesta sea de 50 personas. Okay. Ah, muy bien. ¿Todas mis compañeras del salón o de la generación? Sí, muy bien. Ah, ok, todas las compañeras. Y bueno, pues resulta que pues acá a quien le va a tocar una rebanada, ¿verdad? De pastel, por ejemplo. Pero, ¿qué pastel, qué tamaño de pastel tendríamos que comprar si es para 50 personas? ¿Y qué forma debe tener ese pastel? Okay. Entonces ya ellas empiezan a pensar, generando. ¿no? No, pues no puedo comprar un pastel muy chiquito porque nada más me va a alcanzar para quizá 10 personas, ¿no? Y una oblea. No, y tampoco uno muy grande porque entonces nos va a sobrar. Entonces ya ellas empiezan a decir, pues uno mediano, como el del Soriana. Ah, muy bien. ¿De qué forma el pastel? Pues redondo o cuadrado, pero que sea mediano. Ok, entonces ya tenemos la base de que es un pastel mediano, ¿sí? Con base también al entorno que ellas tienen, pues que es una fiestecita toda infantil, porque pues como te digo, si acaban de pasar de lo que es primaria a secundaria, pues las chicas no traen esta onda del reven y irse al antro, pues están todavía tranquilonas, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Después, ya tenemos el pastel. ¿Qué más podemos comprar? Pues que la pizza, igual, ¿de qué tamaño? Pues si vamos a hacer 50, pues no puede ser grande porque no van a alcanzar las rebanadas. Ah, muy bien, ¿por qué no van a alcanzar las rebanadas? Pues porque serían más o menos como 10 rebanadas, Fabiola, y si somos 50, entonces nos conviene más una jumbo. Ah, sí, ¿por qué una jumbo? Pues porque tienen más rebanadas. ¿Y por qué tienen más rebanadas? Porque está más fraccionada la pizza.
Okay, está más ya vas grande. encontrando de toda esa, de ese ejercicio de imaginación, de vamos a hacer la fiesta, de abstracción, de referencias, claro, y en dónde lo vamos a comprar todo, vas llegando al tema entonces. Exacto, es decir, para fomentar un poquito lo que es la creatividad de los alumnos, tienes que conocer su edad, tienes que conocer su contexto, tienes que conocer lo que les gusta. Claro, ¿no? y ahí entonces te estás involucrando, porque entonces si no, o sea, fácilmente uno podría decir, bueno, este es el tema, lo plasmo, lo digo, lo enseño y listo, sin tomar en cuenta qué edades tienes en tu grupo, su contexto, que es muy importante, no todos vienen, ahora sí que del mismo contexto, tenemos que ver esas características del grupo para que entonces realmente sea personalizado. Y el detalle es que realmente eso lo podemos extrapolar a cualquier área. Cuando tú estás hablando con otra persona, tomas en cuenta a través de la empatía su contexto, ¿no? De dónde viene. Y también, si lo llevas al ámbito laboral, lo mismo. ¿Tú cómo le puedes hablar a tu empleado, por ejemplo, si no conoces su contexto, su forma de ser, su personalidad? Pues en algún comentario lo puedes tronar o no sé, es empezar a darse cuenta, a ser consciente que las relaciones interpersonales, porque también es una relación maestro-alumno, ese es un tipo de relación, debe haber no solo esta empatía, sino también el querer profundizar, el querer interiorizar y el querer realmente que este conocimiento se dé de la mejor manera para que crezcamos todos. Eso es creo que una de las premisas con las que debemos basar nuestro trabajo, el crecimiento personal humano y no nada más del conocimiento, sino ocuparse también de brindar este servicio, porque es un servicio, ¿no? La enseñanza, para que desarrollen habilidades para la vida. Porque sí, al día siguiente a lo mejor termina el ciclo y ya no vas a ser maestro de estos chicos, pero qué bendición es ver que tiempo después ellos se están preparando y están logrando su éxito personal a través de los principios y a través de las habilidades que desarrollaron también en tus clases, por ejemplo. Así es. Una de las cosas que también tienes que tener muy en cuenta, sobre todo cuando enseñas materias así de abstractas como las matemáticas, es que en la vida real los chicos no van a llevar la matemática 100%, lo que necesitan tener claro es el concepto. Claro, ¿no? Padrísimo. Okay. Por ejemplo, regresando a las fracciones, ¿qué es mayor, un medio o un octavo? Quizá tú me dirías, bueno, un octavo por el 8, ¿no? Claro, por el 8 el denominador, no. Resulta que una fracción, mientras mayor sea el denominador, que es el número que está abajito, y menor sea el numerador, que es el número que está arriba, más chiquita es la fracción. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Nada más con que la chica ubique, o en este caso el niño, el chico, ubique que si, por ejemplo, estoy hablando de fracciones, pues mientras más pequeña sea en la vida real, pues de más poquito me toca. Ok, claro. ¿No? Sí, y ya llevas ese conocimiento a la vida. Exacto, y mientras más grande sea, pues más me toca, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en temas tan importantes económicamente hablando como el reparto proporcional. Igual, lo tienes que relacionar con su vida, ¿no? Claro. Un ejemplo, hablando pues de lo que es la creatividad. Yo les planteaba el tema tan complejo del reparto proporcional, porque ahí nos metemos a porcentajes, a fracciones, a conversión de fracciones a números decimales, etcétera, por ejemplo. Oye, resulta que vamos a comprar todas un pastel. Regresamos al pastel porque están todavía en esa época. Bueno, y todos nos cooperamos con 1,000 pesos porque queremos un pastel de acá. Entonces les pregunto, ¿dónde quieres el pastel? ¿No? Y no falta quien diga, de Soriana, no, qué chafa. De Marisa, ok, bueno, de Marisa, ok, de Marisa. ¿Cuánto vamos a invertir? Pues que 500 pesos, ok, 500 pesos. Entonces les planteas la idea de que se ha comprado el pastel de 500 pesos, pero que no todas las personas que aportaron para el pastel, por ejemplo, si son 4 personas, no todas aportaron la misma cantidad de dinero para comprarlo. Entonces la pregunta, ¿no? La pregunta detonante. ¿Todas se deben de llevar la misma cantidad de pastel, aunque no hayan aportado la misma cantidad de dinero? Y empieza el debate. Sí, claro. No. Y empiezan ahora se va nada más no nada más al terreno numérico, ¿no? Que uno diría, bueno, pues claro, te toca entonces lo proporcional al dinero que pusiste. Exacto. Y otras, no, pero pues somos amigas. Y entonces empiezan ya como cuestiones más abstractas, en donde pues ya entra el factor humano.
¿no? Exacto. Donde ya dicen, no, pero pues bueno, es nada más una fiesta, hay que compartir, hay que... Exacto. Y entonces, no, pero por lo proporcional a lo económico, entonces se lleva a un terreno de vida que finalmente en la vida tenemos estas cuestiones, ¿no? Exacto. Claro que suceden, para no dejar el conocimiento nada más en lo teórico, y ese es el detalle, que muchas veces el alumno, y me ha pasado a mí, preguntan, bueno, ¿y esto como para qué? O sea, ¿esto de qué me va a servir? Y entonces entran en una apatía, que es un terreno sumamente peligroso, en donde pues dicen, no, esto no me va a servir, me cierro completamente, ya no quiero saber del tema, y es complicadísimo volverlos a meter realmente al tema que te compete, pero cuando realmente ellos notan que está teniendo un impacto positivo en su vida, que realmente tiene una practicidad, llevarlo realmente a lo terrenal, así que es la vida misma, entonces es cuando el conocimiento pues es tiene un muchísimo mayor impacto, ¿no? Ya se vuelve sabiduría que los chicos pueden utilizar para su vida diaria. Así Es a mí, hablando un poquito de la cuestión teatral, que me ha gustado, porque los programas, los talleres que he diseñado aquí en Curiba, que son tanto de creatividad como de hablar en público, tienen muchas bases teatrales. Pero, ¿por qué? Porque el interés que yo tuve fue llevar todos estos ejercicios, actividades que se realizan en este ámbito, que pues no todos obviamente han tenido la oportunidad de estudiar teatro, ni es como que todos deben de, o sea, no, simplemente para mí fue una necesidad personal, ¿no? Y una decisión, el llevar todo este conocimiento, todas estas actividades que normalmente la gente en su día a día no recibe o no tiene la oportunidad de vivirlo, llevarlo a este tipo de cursos para que ellos experimenten lo que uno ha experimentado en teatro y que entonces eso tenga un impacto realmente en su vida diaria, como lo es la creatividad. ¿En dónde no te sirve la creatividad? En absolutamente todo, ¿no? Y hablar en público, aunque parece una actividad sumamente específica en donde estás frente a un grupo, una audiencia, o sea, finalmente tus habilidades de comunicación mejoran estratosféricamente. Entonces es la invitación a buscar no solo el conocimiento per se, sino que sepas perfectamente que va a tener un impacto directo en tu vida diaria. Entonces aquí me gustaría ahora abordar el tema. Cuando empiezas a estudiar teatro en la academia, que después vas al tercer grupo, ¿no? Con Moisés y te vas relacionando, ¿cómo cambia también tu percepción? O sea, el hecho de buscar nuevas formas, de no quedarse como en la zona de confort, de pues bueno, ya estudiaste tu ingeniería, las matemáticas, me quedo ahí, el abrirte un campo, porque imagínate tú lo desarrollada que estás en este ámbito, porque estudiaste, o sea, carreras que tienen que ver con el lado izquierdo del cerebro, que es lógico matemático, y que has vivido tu vida en ese ámbito, e irte después a otra área que está completamente del lado extremo derecho, ¿no? De la creatividad y la imaginación. Entonces, pues se vuelve algo sumamente integral. ¿Cómo fue tu proceso con eso? Bueno, al principio fue muy difícil, y de hecho me lo llegaron a mencionar algunos maestros, como por ejemplo Ignacio, algunas veces tú, que estaba demasiado acartonada, porque yo decía, a ver, tiene que haber un manual de actuación, ¿no? Donde diga, paso 1, usted se debe de relajar. Para relajarse tiene que hacer el paso 1.1, porque digo, yo vengo acostumbrada a eso. A procesos. Ajá, en una ingeniería, ¿no? Y aquí es, no, el proceso es personal. ¿Qué cómo? Y eso cómo, por dónde se empieza, ¿no? Claro. Entonces, el permitirme explorar esta parte y el permitir equivocarme y saber que el equivocarte en un proceso está bien. Es parte de conocerte y es parte de poder avanzar hacia otras áreas que hasta ese momento eran desconocidas para mí. Primera frase poderosa, equivocarse es conocerse. Y si hablamos que para generar conciencia, elevar la conciencia, hay que entrarle al autoconocimiento, entonces equivócate. Qué bendición. Entonces ahí cambiamos y resignificamos completamente la cuestión del error o de equivocarse, o el pavor que tiene uno de equivocarse, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues empezando por ahí, ¿no? La otra fue conforme, bueno, con los 6 meses más o menos de estudiar teatro, me acuerdo que llevamos una materia que se llamaba acrobacia, y yo decía, ¿acrobacia yo? No, o sea, yo no voy a parar de manos, ni me voy a parar de cabeza, ni voy a dar un salto de tigre, ni mucho menos, porque yo decía, es que me voy a lastimar, y es que N cosas, ¿no? Además de que, bueno, pues siempre por mi altura, digamos, he padecido mucho como de la columna, de la espalda baja, y pues me da un poquito de miedo. Pues, ¿qué creen, señores y señoras? Ahí ya estaba yo en la clase de acrobacia parada. Claro, el maestro me ayudaba porque no era muy hábil en eso, pero a raíz de esa clase aprendí que realmente el límite está en uno mismo. Entonces, se me quitó el tabú del no puedo. O sea, es realmente el decir, bueno, no quiero. Y también decir, bueno,
hay ciertos ejercicios que sé que no debo hacer porque me Claro. podría lastimar y no los voy a hacer, digo, porque tampoco se trata de ponerme en riesgo. Claro, totalmente. Pero lo que puedo hacer, lo voy a hacer con el corazón y de la mejor manera posible. Exactamente, sí, no, es que no se trata realmente de hacer bien todos los ejercicios, que el salto de tigre y todo. Yo comentaba cuando daba clases que la idea no es que logres los ejercicios de la mejor manera posible en absolutamente todos los que hay, ¿no? Que el salto de tigre, oye, pero pues es que mi espalda, o sea, no, sino el hecho de que tú hagas consciente qué puedes hacer, qué no, que es para ahora sí que tocamos el tema del riesgo personal, pero que lo que sí consideres que puedes llegar a hacer, hacerlo y no tanto por desarrollar la habilidad por sí misma, ¿no? De la acrobacia, sino por el atreverte, el trascender ese miedo, que curiosamente cuando trasciendes ese miedo, eso se extrapola a otras áreas y agarra seguridad en otras muchas áreas, Sí, ¿no? definitivamente. Entonces es eso, es más bien tu disposición. Yo lo que veía en los alumnos era esa disposición, porque había algunos que decían, no, eso, ay, no, es muy complicado, que sí tenían tú lo veías su complexión y decías, es que claro que lo puede hacer, pero ellos, ay, no puedo, y se rendían, y veías esa disposición, y veías otras personas que definitivamente se veía que les iba a hacer más difícil por su complexión, su energía, todo, pero que estaban ahí de, a ver, poco a poquito, y veías esa disposición de lo puedo hacer, y a lo mejor lo hacían, y hasta ellos mismos les daba risa, en vez de hacer una rueda de carro, hacían un pandita que le llamábamos, ¿no? Sí. Pues haz panditas, no pasa nada, está bien, pero haz un buen pandita, ¿no? Claro. Pero haz un muy buen pandita. Y entonces, el ponerle nombre incluso a los ejercicios cuando están un poquito raros o están así de calidad principiante, les da la posibilidad de tener estas pequeñas victorias que a todo alumno Sí. le genera motivación, ¿no? En donde no nada más lo haces mal, lo hiciste mal, no, así no es, así no. No, pues entonces te sientes mal, ¿no? Porque no te sale. Pero cuando te dicen, oye, es que ese es un pandita, bien, el pandita es así, perfecto, ahí está, ya tienes el pandita. Así Entonces uno como alumno es, tengo un pandita ya, porque ya tiene nombre eso. Ahora sí por la vuelta de carro. Un maestro de acrobacia que tuve en la carrera decía, bueno, ya hiciste pandita, ahora vamos con la araña fumigada. Entonces ibas y hacías la araña fumigada y ya te salía para después hacer la vuelta de carro como debía ser, ¿no? Sí, claro. Pero él lo que medía era la disposición de la gente. Cuando nos ponía a correr y a dar vueltas en la escuela, era 10 vueltas, pero a quien se veía que podía, y quien veía que realmente no, mira, 5, con 5, pero que veía ese ánimo de lo voy a lograr, y 5, fueron 5. Pero estamos de acuerdo que la persona tenía una complexión que a lo mejor si le daba las 10, o sea, si le ponía a hacer las 10, era incluso hasta irresponsable, ¿no? No, claro, vas tú también teniendo esta sensibilidad para ver cómo va el proceso personal de cada uno. Porque si no podríamos caer en nada más, todos, 10 vueltas, ya. Pero eso es involucrarte, eso es poner atención realmente al proceso individual. Así Y que no todos desarrollan esa sensibilidad, ¿no? Así es. Entonces, en teatro, pues definitivamente todo lo que has comentado del desarrollo que ha sido para ti como persona, ¿cómo ha impactado ahora tu vida diaria, por ejemplo? Llevándolo al terreno de la vida, ¿ha cambiado cosas? ¿Fue exactamente lo mismo? ¿O cómo ha sido también esta parte del aprendizaje a nivel teatral ahora en tu vida diaria? ¿Te ha Híjole. ayudado a relajarte? ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué no me ha ayudado? Ahora sí que no sé por dónde empezar, pero bueno, te podría decir que lo primero fue que cuando yo tenía los conocimientos o al adquirir los conocimientos en la academia, yo decía, los quiero aplicar. Okay. ¿Por qué los quiero aplicar? Los quiero aplicar porque estos conocimientos me han permitido crecer como persona y qué mejor que al compartirlos crezcan otras personas, directa o indirectamente, ¿no? El poder de alguna forma compartir y recibir de los otros, sobre todo los que están como en este medio, y el poderme empapar también, hace que ambas personas, pues, o sea, la otra parte y yo, pues, crezcamos. Esa ha sido una. La otra es el decir, yo no quiero que los conocimientos que adquirí aquí en la academia se queden nada más para mí, gracias, y se encierren y se vayan a mi casa. Quiero compartirlo con personas que creen que no pueden hacer las cosas porque se les ha dicho que no pueden. O sea, que no puedes actuar, que no puedes hacer un proyecto en matemáticas, que no puedes porque alguien te dijo que no podías, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, pues empecé a tocar puertas para empezar a dar clases de teatro. Y bueno, pues el Instituto IDEO me abrió las puertas, doy clases de teatro en IDEO, también en el Instituto de la Veracruz por la tarde, y dije, bueno, si ya estoy dando clases en estos lugares, pues ¿por qué no dar clases por mi cuenta? Quizá, y es uno de los miedos que confieso que pues obviamente tengo latentes, que digo, bueno, yo no soy, por ejemplo, no soy ni de chiste mi tía, por Dios, ¿no? No soy César Moya, Moisés Orozco, no soy, vaya, ni siquiera nuestro maestro Ignacio, Zavala. Ignacio Zavala, ¿no? Ni de chiste. Sí, 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 pero al final de cuentas tengo esta parte donde digo, quiero transmitir lo que sé para que otras personas, sobre todo personas de mi edad, que creen que no pueden hacer ya ciertas cosas por la edad, lo hagan, ¿no? O sea, Claro, ser una atreverse, referencia. claro, tener esta referencia y romper los moldes. Entonces, bueno, pues con el tiempo empecé a estudiar danza como parte de la formación teatral, empecé a estudiar danza irlandesa y ya tengo ahí desde el 2016. Entonces, pues la academia me abre las puertas y me facilita uno de los salones para dar clases de teatro, específicamente adultos, los viernes de 5 a 7. Es la Academia de Danza Irlandesa, estamos en Plaza México, por si les interesa, pues ahí está Ahí el dato está el también. dato también. Muy bien. Sí, ¿en qué más? Bueno, ya que terminé la maestría en administración, eh, vaya, uno adquiere muchísimos conocimientos ahí muy útiles, sobre todo en la vida real, ¿no? Como lo que te decía, un poquito de lo que es la administración del tiempo, ¿no? De los recursos, del dinero, de aprender que lo más importante de una empresa, por ejemplo, es tu recurso del humano. En este caso, ¿qué es lo más importante que tiene un profesor? Sus alumnos, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. claro, porque en ellos vacías el conocimiento de alguna forma y ellos te retroalimentan a ti con el conocimiento que van generando a partir de lo que tú les transmites. Claro. Entonces, bueno, pues resulta que dije, pues, estando en la maestría, yo también me veo impartiendo clases a nivel universidad y pues toqué las puertas, dije, no pasa de que, pues si estaban cerradas, pues no se van a abrir y ya, Ajá. ¿no? Ahí está. Claro, ¿cuál Ya. es el problema? Entonces, pues claro que da miedito, ¿no? Pero dices, bueno, ya una, dos, tres, tocas y gracias a Dios la puerta se abrió. También estoy dando clases en Enrique Díaz de León, doy clases de administración para ingeniería. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Hoy por hoy, la docencia y específicamente lo que es el teatro me ha hecho muy feliz. Claro, has podido, o sea, por ejemplo, en el Instituto de la Veracruz, sé que Sí. das matemáticas ahí, ¿cierto? Daba matemáticas, ahorita Ah, ya estoy no estás dando, dando no, matemáticas. solamente geografía, ecología y medio ambiente, que es a Ujú. las chicas de prepa. Pero bueno, y aparte ahí mismo estás dando las clases de teatro. Sí. Entonces, padrísimo, porque ya hay, o sea, supongo que con quien hablaste fue como, ¿en serio? ¿Teatro también? Padrísimo. Ok, pues, o sea, matemáticas, ahorita geografía y teatro, padrísimo, pero es Sí. compartirte, o sea, finalmente dominas esas áreas y has podido compaginar esto. Entonces, ¿en dónde más dices que das clases? Enrique Díaz de León, Sí. ahí es de administración, ¿cierto? Sí, Padrísimo. hay clases de ¿Y administración. cómo te va con los alumnos? ¿Cómo has visto que ha sido este proceso en donde ya empiezas a desarrollar también este lado creativo para las clases? ¿Ha hecho también una diferencia? Por ejemplo, ya hablamos de la cuestión artística, teatral, para la vida misma, pero ahora para dar tus clases, ¿te ha ayudado? Por supuesto, porque, bueno, punto número uno, es muy importante que no llegues, que no te vean como una persona, ¿cómo te puedo decir? Como una estructura, ¿no? Como alguien de autoridad, rígido. Pero como un Este, denominador, ¿no? Del maestro que se va a imponer, ya lo exacto, conocemos. exacto. Sino, digo, ciertamente hay un dicho en la docencia que dice que hay que tener mano de hierro con guante de terciopelo. Ok, Es decir, padrísimo. saber imponer muy bien los límites de tal forma que al joven le quede claro hasta dónde. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eso obviamente le ayuda a poderse desarrollar mejor, ¿no? Y regresando a lo que es la universidad, bueno, o sea, lo mismo. Primero conocer a mi grupo. Me ha ayudado también a entrar un poquito más suelta y a través de conocerlos y conocerme, o sea, que sea pues recíproco, saber o establecer cómo podemos trabajar.
ya que, por ejemplo, pues con las chicas de secundaria yo decía, sí, claro, la manera de trabajar es a través de la clase y ejercicios, pero con los de universidad no. A ellos les gusta poca teoría y muchos ejercicios. Ok, qué interesante. Ajá, entonces es el reto de decir, chin, ¿cómo le hago para que toda esta información que les tengo que dar se condense y puedan plasmarla en un tangible? Y todo este conocimiento que es un intangible se convierta en un tangible, ¿no? Claro. Como simplemente el organigrama de una empresa, así de sencillo. Entonces, pues a través de escucharlos, de saber cuáles son sus necesidades, qué expectativas tienen de la materia, porque lo que pasa mucho, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? ¿Para qué me va a servir administración si no es una materia propia de la carrera? Ciertamente no, pero bueno, pues vas a tener que trabajar con personas, quieras o no. Claro. ¿No? Vas a tener que manejar el tiempo, quieras o no. Entonces, pues empezando por ahí. Entonces, también a través de conocer, pues no sé, sus preferencias, sus gustos, sus aficiones, he podido desarrollar las clases. Padrísimo. Pues ahorita vamos a seguir comentando al respecto, Claro, sí. pero hay una pregunta. Adelante. Sí, mira, está la pregunta de ¿para qué te ha servido estudiar el teatro en tu vida actual? Así como me la preguntan como en concreto. La respuesta es muy sencilla, para ser feliz. Para ser feliz. Y creo que eso se proyecta, porque el teatro definitivamente ha permeado en cada área de mi ser y en cada actividad que hago. Por lo tanto, me ha servido para ser feliz. Sí, antes de mencionar las actividades que tenemos en Curiba, porque finalmente yo le llamo, y esa es una de las maneras en que he encontrado ponerle un nombre a todos estos espacios en donde uno va encontrándose, y como mencionas tú, pues, que tiene un impacto directo en nuestra vida, yo le llamo espacios de desestructuración, porque literalmente van desestructurando todo lo que piensas, lo que te han enseñado desde que estás chiquito, las formas, las maneras, los moldes, las estructuras, todos los procesos. Son espacios en donde te replanteas absolutamente todo, no más a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional y a nivel comunicativo, porque una de las competencias, ahora sí que respondiendo también a la pregunta que desarrollas, es la competencia de la comunicación. Y ponte a pensar en dónde usas la comunicación, en absolutamente todo y a través de todos los medios, porque no nada más la comunicación no verbal, ¿no? La expresión corporal, la expresión escrita. También cuántas veces uno, pues sí, tendrá las ideas, pero ahora sí que hacer una síntesis de todo eso a nivel escrito, no cualquiera, y ahí sí ya se utiliza la estructura gramática, o sea, son varios procesos que te ayudan, y es empezar a desarrollar este músculo que constantemente debe ser ejercitado, ¿no? Tenemos información entonces para el día viernes. El viernes va a haber una conferencia que se titula La energía del dinero, lo va a impartir Manuel Mendoza, que es también parte del equipo Curiba, así que no se la pierdan. La idea es que sea presencial. ¿Por qué? Porque siempre que se va, ahora sí que a presenciar una conferencia, si estás ahí a nivel presencial, es como lo que estábamos hablando de estar frente a grupo, pues la energía es diferente, el aprendizaje pues, se potencializa completamente, que claro, se va a transmitir por Facebook, pero la idea es que seamos muchas personas en la conferencia para que la energía de todos ayude a que absorbamos mejor este maravilloso conocimiento. Entonces, pues bueno, ahí estuvo el comercial y lo que comentaba... el horario, sí, cierto, es muy importante. El viernes no mencioné el horario, es a las 7 de la noche, para que todos estén un poquito antes, de 7 a 9 de la noche, hay cupo limitado, entonces de preferencia busquen el teléfono que está en redes sociales para que puedan apartar su lugar, ¿va? Pues ya ahí estuvo el comercial. Cuéntanos, hablando ahora sí comerciales, aprovechando este espacio, ¿en dónde estás dando clases de Fabiola Latorre, compañía teatral? Sí. ¿Estás entonces dando en algún espacio en específico? Sí, estoy dando clases en la Academia de Danza Irlandesa, que es el Mexican Institute of Irish Dance, Okay. queda en Plaza México. El local es 20A, queda más o menos entre lo que sería la Farmacia Guadalajara y Suburbia, adentro de la plaza. Doy clases los viernes de 5 a 7. Perfecto, ¿y está abierto a todas las edades? ¿Cómo está ahí Bueno, la dinámica? prácticamente ahorita tengo adultos, pero no estamos peleados con las edades, ¿no? Ah, perfecto. Ajá, no Perfecto. estamos peleados con las edades. Bueno, también quisiera aprovechar para comentarles si este fin de semana tienen oportunidad de ir a ver la Fierecilla Domada de William Shakespeare. Vamos a estar en el tercer grupo, el sábado a las 8 de la noche,
y el domingo a las 6 de la tarde. La dirección es Calzada del Ejército 226-A entre Medrano y Revolución, y contamos con estacionamiento. Eso es bien importante porque no tiene costo. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar en la fierecilla. Hago el papel de un varón. Padrísimo. Sí, una desestructura total, sí. entonces. Sí, hago el papel de un varón. En octubre, si Dios quiere, voy a estar en el Tenorio Cómico, en el Panteón de Belén. Y bueno, posiblemente en noviembre regresemos con otro proyecto. Y en diciembre, eso sí, regresa de camino al festejo navideño. Padrísimo, pues sí, Sí. ahora que estabas mencionando lo de la administración del tiempo, ¿cómo le haces entonces con tantas actividades? Estamos que das clases, haces teatro, tienes funciones en puerta, esta parte de la administración del tiempo, ¿cómo te has manejado? Y estaría padrísimo que en un programa posterior hablemos del tema, ¿no? Porque da para hablar ahora sí que todo un programa acerca de la administración del tiempo, porque definitivamente habemos y habrá personas que tengan este conflicto, ¿no? De querer hacer tantas cosas, cómo organizarse, cómo administrarse, y que ahondando en los hábitos de vida de las personas te das cuenta que definitivamente hay horas muertas por ahí, hay ciertas actividades que a lo mejor nos suman o nuestro nivel de prioridades está un poquito desfasado. A ver, cuéntanos un poquito de cómo le hace Fabiola Latorre con todas las actividades que tiene. Bueno, punto número 1 es la motivación. O sea, si no tienes motivación por lo que vas a hacer, difícilmente vas a poder lograr hacer las actividades, ¿no?, que tienes que lograr día a día. Y 2, para mí, bueno, lo que me funciona es como una dieta, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Un poquito todos los días. Es decir, si yo tengo que hacer actividad A, B, C y D, entonces hago un poquito de esas actividades todos los días para ir avanzando, es decir, ir haciendo un avance constante de las mismas, de tal forma que al final no sienta que tengo el mundo encima y tengo que hacer todo de un jalón. Claro. Entonces, así es como me ha funcionado. Sí, para que todos hagamos consciente de eso, de que incluso como maestros podemos también, a través de las actividades que le ponemos a los alumnos, ayudarles a desarrollar estas competencias para la vida, que recalco, es este tipo de cuestiones, ¿no? Como la comunicación. Recuerdo mucho que en la academia, cuando trabajaba ahí, una de las prioridades era entender los procesos, no nada más cognitivos, emocionales, todo, sino de competencias para la vida que se están desarrollando al momento de impartir una clase. Al principio era abrumador, porque también era entrar en una desestructuración, porque pues bueno, yo nada más doy clase, tengo estos ejercicios y ya. Ajá. Pero le dábamos estructura a lo que creíamos no puede tener estructura. Entonces es un equilibrio, nos dábamos cuenta que es un equilibrio. Sí, mucha creatividad, mucha imaginación, pues está padrísimo la espontaneidad, la improvisación, pero yo siempre he mencionado, y en el teatro lo hemos entendido, sí, que eso es el fondo, pero también la forma debe estar pues atendida. No nada más es como, la motivación, el estímulo, lo que quiero decir, y ya, ¡pum!, toda la energía desbordada, no hay una estructura. Claro, debe haber un equilibrio en donde le demos estructura a todo esto que es un tanto abstracto, como en el teatro, que nos dicen, sí, tienes el fondo, pero hay que cuidar la forma. Stanislavski, uno de los grandes maestros de teatro, mencionaba eso. Sí, claro, hay que atender al fondo, ¿no? Que de la emoción venga la forma, pero entendemos, después de un proceso arduo, en el ámbito teatral, que también se puede llegar al fondo a través de la forma. Uh-huh. Y esto lo podemos llevar a la vida, es decir, que tú te estés cuestionando todo el tiempo por qué hago lo que hago, que entonces le des un fondo a esa forma. ¿Qué es la forma? Lo que ya haces de manera cotidiana, lo que ya haces en esta rutina. Y encontrar el fondo es realmente encontrar el estímulo de por qué lo hago, para qué lo hago, si esto me gusta, es replantearte absolutamente todo en tu vida para realmente alcanzar esto que mencionaste de manera tan concreta, que es la felicidad, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante, lo de la forma y el fondo, y dar estructura ahora sí que el organizarte, el tener tus tiempos, el hacer un poquito cada vez, como lo que estás mencionando, es parte de dar forma a todo este fondo, que son tus actividades, lo que te apasiona. Es un tema que a lo mejor queda un poquito así en el aire, ya después hablaré más en concreto, pero cuando uno entiende realmente esta diferencia entre forma y fondo, cambia mucho la perspectiva, cambia mucho la vida en general, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario en las redes, pregunta. Otra pregunta, yo me dedico a la docencia
¿Hay algún curso que imparta Curibas o para yo como docente? Sí, claro. El curso que estamos llevando de creatividad, como comentábamos en un inicio, pues ayuda a cualquier área realmente que nos desempeñemos como seres humanos, porque la creatividad siendo esta habilidad para crear, te preguntas, ¿en dónde no se necesita crear? Crear relaciones, crear estrategias, crear actividades, o sea, buscas de todas las formas posibles cómo conectar. Entonces, hemos dado unas conferencias que tienen que ver con creatividad en algunas escuelas para ya empezar a iniciar dando cursos de creatividad a los maestros, porque uno de repente piensa que nada más todo es para el alumno, ¿no? Es que el alumno esto, el alumno lo otro, y es que no me pone atención, es que... Y le echamos toda la bolita al alumno, pero el desarrollo personal también inicia desde uno, como maestro, para que entonces el reflejo de eso sean tus alumnos. Finalmente tú ves cómo están los maestros, y es impresionante, pero realmente ves la dinámica de los maestros y te imaginas así como está la dinámica de los alumnos. Es así de sencillo y de claro. Entonces es empezar a dejar de ver como al alumno no me hace caso, el alumno no esto, el alumno de esto. Bueno, pero a ver, ¿y qué onda con uno como maestro? ¿No? El desarrollo personal, creativo del docente es sumamente importante, entonces definitivamente sí, ese curso puede ayudar muchísimo, el de creatividad, que se puede impartir en escuelas, en empresas, finalmente la creatividad aplica en absolutamente todo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si han comentado por ahí. No, el programa del viernes. El programa, Mesa de Creación. Tenemos un programa los viernes a las 9 de la mañana que se llama Mesa de Creación, en donde estamos parte del equipo Curiba compartiendo algún tema en específico. En esta ocasión ya está grabado, se va a subir el viernes, porque tuvimos en esa ocasión la oportunidad de grabar el programa con el doctor Arturo Jiménez. Es un biofísico que hablamos de la química de las emociones, entonces estuvo increíble. Para que no se lo pierdan, se va a subir el viernes a las 9 de la mañana y ahí pueden hacer sus preguntas, se va a hacer un espacio para que puedan hacer sus preguntas y estaremos resolviendo ahí todas sus dudas. Entonces no se lo pierdan, Mesa de Creación, de 9 a 10 y media de la mañana. ¿Va? Pues estamos casi llegando a la recta final. Me gustaría comentar, aquí anoté un punto que se me hace muy importante, que la cuestión de la inspiración. Un maestro deberá inspirar a sus alumnos, más allá del conocimiento. ¿Cómo ha sido en este proceso tuyo, antes de entrar a... ¿Hay otra pregunta antes de entrar a este tema? Sí, es un comentario. Perfecto, adelante. Desde mi experiencia en la docencia, tener una postura de dureza me ha funcionado, pues ver el camino de mis alumnos, su crecimiento, esfuerzo y al final lo feliz que los hace sus resultados. Me hace aprender y vuelve todo un ciclo. Mis alumnos se ven inspirados y motivados de que ellos están mejor. Saludos y gracias por compartir. ¿Es quién? Estefi, muchísimas gracias por tu comentario. Y pues, ¿qué te parece el comentario? Esto que dice de la dureza, pudiéramos entrar un poquito a definirlo, porque uno pudiera pensar, ¿cómo dureza? O sea, ¿dureza qué es? ¿Es ser sumamente estricto con los alumnos o mantener una disciplina? O sea, ¿qué es dureza, por ejemplo? ¿Tú cómo lo ves, esa parte de la dureza? Bueno, depende mucho de lo que para ella sea, ¿no? Pero si lo entendemos como tal, yo lo que puedo decir en la práctica docente es que cada uno hacemos lo que a nosotros nos funciona. A mí me ha funcionado algunas veces ser muy estricta y otras veces relajarme, o sea, porque también te puedo decir que vas a entrar buena onda con tu grupo todo el tiempo, o sea, tienes que poner límites y a veces es necesario, por supuesto, ponerte duro, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la creatividad te permite el ser un poquito más flexible y entender que estás tratando con seres humanos. Claro. Entonces, relajarte un poquito en ese sentido y poder ser un poquito más perceptivo a lo que son las necesidades de los mismos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no todos los grupos que vas a atender van a ser iguales. Sí, no. Sí, estábamos hablando de involucrarte, de realmente conocer el contexto de la gente con la que vas a estar frente a ellos, que vas a poder transmitirles estos conocimientos. Eso te va a dar la pauta también como buscar la forma en la que vas a transmitir ese fondo, ese conocimiento. Entonces, definitivamente habrá que ver qué se entiende por dureza. Cuando estaba yo impartiendo una conferencia, curiosamente, a unos maestros sobre creatividad, cuando empecé a mencionar cosas con respecto
a imponerse, el ser estricto y todo, les brillaban los ojos, como que era como que, claro, esa es la técnica, ¿no? Esa es la forma en que se debe enseñar. Pero realmente hacía un énfasis en la disciplina. La disciplina, como su nombre lo indica, pues lleva esta inclinación de no ser blandengue con uno mismo, ¿no? Porque si no, entonces la disciplina se disipa, como, pues hoy sí, mañana no, pues a veces, cuando pueda, hoy me da flojera. Entonces ese ser blando con uno mismo, pues no te va forjando realmente ese sentido de disciplina. Entonces que la dureza, que el ser estricto vaya encaminado a la disciplina es sumamente bueno, pero hay formas, porque uno de repente dice que a la primera, ya, salte, bye, entonces hagan esto, y empieza uno a tratar de imponerse a través del grito, del miedo. Pues no, eso no genera un ambiente positivo, una atmósfera óptima para el desarrollo del conocimiento, para el desarrollo de habilidades. Entonces, bueno, eso comentando lo de la dureza. Pero ahora hay un elemento que estábamos por plantear, que es la cuestión de la inspiración, como para ya entrar en la recta final del programa. Yo te comento un caso muy concreto, ¿no? De una maestra que tuve. Ella era muy, muy dura en este aspecto de que si lo hacías mal, sí había un castigo. Entonces, a partir de ese momento, yo era una maestra de música que yo tuve en la primaria. Aparte que en la primaria todavía estás como, ¿no? Con esta vulnerabilidad de ser pequeño y que te pasaban al frente, te daban unos minutos para aprenderte la canción en la flauta y yo sentía cada clase como una tortura. O sea, definitivamente, cada vez que me pasaban al frente, era un miedo, un terror, porque si al error, o sea, la forma, por eso me voy mucho a esto de la forma, era como, error, otra vez, pero con esa entonación, ¿no? Con esa voz. Entonces, yo agarraba la flauta así. Entonces me acuerdo que fue realmente traumático, o sea, yo en ese momento, a pesar de que sí me gustaba la música, que bueno, soy DJ y me fui como por otro camino con respecto a la música, pero no a tocar un instrumento, porque yo recuerdo que de niño yo me dije, jamás en la vida voy a tocar un instrumento, porque de verdad odiaba esa clase, o sea, decía, no, es que me causa mucho conflicto. Las burlas de los demás, y te sentaba y era como, a ver, fulanito, ven, pásale tú, como diciendo, no sé, ve como si alguien lo hace bien, ¿no? Entonces era un ambiente raro, entonces eso a mí me marcó. ¿Qué tiene que ver con la inspiración? Pues que me inspiró a no querer, al revés, ¿no? En esta otra connotación, a no querer tocar un instrumento nunca. Por otro lado, claro que llegué a tener maestros desde la primaria, la secundaria, que realmente me han marcado y que lograron inspirar. Y yo creo que muchos tenemos estas historias así muy concretas de maestros que definitivamente los recordamos por esta referencia o esta connotación no tan positiva, pero a otros que definitivamente hicieron un parteaguas en nuestra vida. En Fabiola Latorre, ¿cómo fue este proceso? ¿Llegaste a tener maestros así de estas dos connotaciones? Sí, bueno, yo quiero referirme en este caso a los maestros que me inspiraron positivamente. Padrísimo. Uno de ellos es el profesor Mr. Scott Fear, de quien aprendí química cuando vivía en Estados Unidos. Y una de las cosas que él tenía es que llegaba, incluso hasta su vestimenta era relajada. Y llegaba a la clase, entonces empezaba a hablarnos de los elementos, ¿no? De cómo funcionaba la tabla periódica. De repente a media clase se aventaba un chiste, o si no empezaba a cantar, o wow. sí, empezaba a cantar de los elementos, que no sé qué. Entonces Qué decías, claro, con la química, no, pues a todos nos tenía así, ¿no? Porque además es una materia pesada. Sí. Sí. Es una persona que bueno, ciertamente desde el principio nos dijo, estas son las reglas del juego y de aquí no me voy a salir. O sea, marcó ese elemento disciplinar desde un inicio. Ajá, o sea, tú tienes derecho a tantas faltas, las violas, ahí no hay extraordinarios, te vas a repetir la materia otra vez. Tienes que entregarme tantas tareas para pasar, tienes que hacer una práctica al final, o sea, y son cosas que no hay manera de que digas, es que no las puedo hacer porque me dolió la panza. No, o sea, lo haces porque lo haces. Pero en el proceso te acompañaba. Ahora otra cosa, por ejemplo, cuando nosotros como alumnos preguntábamos, oiga, aquí esta parte no la entendí bien, o podría volver a repetir la operación, él lo hacía con todo el gusto, sí, cómo no, a ver, y se ponía a explicar él explicaba, y con un entusiasmo, con una alegría, o sea, lo entendías así, ¿no? Uf. Y decías, claro, me encanta la química, o sea, de ver al hombre
Qué diferencia, ¿no? Decías, me encanta la química. Entonces, igual me convenció de estudiar pues, ingeniería, ¿no? Wow. Esa es una. Y la otra, bueno, él fue mi padrino de generación en la maestría, el doctor Humberto Romano, de la UNIVA. Él llegaba siempre, buenísima onda, igual. Hacía dinámicas para abrir, digamos, lo que eran los tópicos de la clase. Siempre cotorreaba con nosotros en el sentido de que se aventaba también algún chiste, pero ese chiste lo relacionaba con algo de la vida real, Ok, ¿no? tener un propósito, un objetivo también padrísimo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de su dinámica de presentación, ¿no? La dinámica era más o menos así, lo voy a hacer en mí, soy Fabiola, vengo de Francia, me gustan las fresas. Entonces, pues yo tontamente aquella vez dije, sí, claro, soy Fabiola y soy de Ciudad de México y me gustan los tacos. Entonces él me dijo, no estás escuchando. No estoy escuchando y todo el mundo, no, ja, 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 y así cada uno con los que nos equivocábamos. Claro. Y de él aprendí que a partir, por ejemplo, de lo que es el error, el permitirte escuchar a otras personas, el permitirte escuchar a tus alumnos, puedes trascender. Y el principal aprendizaje que él me dejó es, tú hoy en la vida te equivocas o puedes señalar a alguien que se equivoque y te puede no gustar su trabajo y lo que tú quieras y puedes decir que se vaya, no lo quiero. Y si ese caso se aplicara en ti, ¿serías igual? Claro. Entonces, o sea, mis respetos, además son personas que saben muchísimo de su materia y donde quieran que estén, que Dios los bendiga, los quiero. Sí, un agradecimiento especial a todas esas personas que nos marcaron Sí. En este aspecto. Ya como conclusión, para finalizar el programa, muchas veces no tenemos ni idea de todas las personas que impactamos de una u otra manera, y hacerlo consciente, hacer consciente que todo el tiempo estamos expuestos, que todo el tiempo estamos en contacto con más personas, o sea, las relaciones interpersonales son todo el tiempo, a todo momento. Entonces, imagínense el poder que tenemos de inspirar a todo momento, no nada más alumnos, en este caso de hablar de la docencia, pero realmente a todas las personas, sean tus hijos, sean tus hermanos, tus padres, todo el tiempo estamos en este contacto humano. Entonces, mostrar y estar en esta búsqueda incesante de ser la mejor versión de nosotros mismos, de realmente lograr inspirar a través de nuestra pasión, a través de lo que hacemos, pues definitivamente tiene un eco muy especial en las demás personas, y eso lo agradecemos infinitamente. Yo, por ejemplo, agradezco entonces en este momento que hayas estado aquí en este programa de Portal Curiba, con todo lo que nos compartiste, con todo lo que eres, porque eso es compartirte. Claro. Y yo creo que este mensaje pues llegará a muchas personas más. El video se va a quedar grabado en Facebook para que puedan checarlo, y si tienen a bien compartirlo con las personas que consideren les puede ayudar esta información, pues compártanos, síganos por favor en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, para que no se pierdan detalles de todo el contenido que tenemos y de las actividades que tendremos próximamente. Un agradecimiento especial también a la licenciada Pilar Martínez, que estuvo con nosotros aquí backstage también leyendo los comentarios. Y pues Fabi, muchísimas gracias. Gracias. De verdad un placer Gracias. enorme, Igual. y nos veremos próximamente. ¿Va? Hasta luego.